Evangelio de hoy, sábado 19 de julio de 2025. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo del 14 al 21. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra, y en él pondrán todas las naciones su esperanza. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día, queridos hermanos de Católico al Día. Hoy el Evangelio, como es palabra de vida eterna, como palabra de nuestro Señor, viene a iluminar una realidad diaria o cotidiana que podemos tener en el día a día. ¿Quién en su día no ha tenido alguna aspereza, algún problema, alguna dificultad con el prójimo, con el hermano? ¿Quién de nosotros ha experimentado muchas veces discusiones, momentos conflictivos y muchas veces no sabemos cómo actuar? Hoy el Evangelio viene a iluminarnos, a darnos luz, a considerar ciertas actitudes que el Señor hoy nos muestra. Vamos con el primer punto. Jesús se retira. El Evangelio nos muestra en las primeras líneas que los fariseos quieren matar a Jesús, quieren acabar con él. Repasemos estas líneas que dice que los fariseos se confabularon contra Jesús para acabar con él. En nuestro día a día, nosotros interactuamos, ya sea en la sociedad, en la ciudad, en nuestro barrio, en nuestra propia casa. Estamos relacionándonos con personas, con amigos, con conocidos, que en algunas circunstancias no nos llevamos bien. Así como el Evangelio muestra, no somos del agrado, no somos del visto bueno, y muchos de ellos tienen sentimientos malos hacia nosotros, así como lo muestra en el primer párrafo del Evangelio de hoy. Pero en este primer punto, repasemos la actitud de nuestro Señor frente a este problema, porque también nos dice el Evangelio que Jesús sabe que estos fariseos se están confabulando contra Él. Él lo conoce. ¿Y qué hace el Señor? Repasemos las líneas. La actitud de Jesús es retirarse. Muchos de nosotros pueden llegar a pensar que es una actitud cobarde, pero sabemos que nuestro Señor en su inmensa sabiduría no codea con este tipo de sentimientos, más al contrario. Vemos la pasión de nuestro Señor y entendemos que no tenemos a un maestro, a un profeta, a un Señor cobarde. Más al contrario, a alguien valiente, dispuesto a denunciar y a anunciar. Pero ¿qué pasa con Jesús? ¿Por qué se retira? ¿Por qué el Evangelio de hoy nos muestra esta actitud? El Evangelio, junto con la actitud de nuestro Señor, nos invita a muchas veces, cuando nosotros experimentemos este tipo de problemas, de momentos y situaciones amargos, nos alejemos, a nosotros poder tomar distancia de este tipo de momentos, sentimientos, situaciones. Y este retiro se puede interpretar y se puede entender de muchas formas también. Uno puede ser el aspecto físico, cuando nosotros nos alejamos o no queremos ya conversar o queremos en ese momento no tocar ciertas situaciones. Pero entendamos el punto más importante aquí, tomar distancia de los sentimientos o de lo que esto puede generar dentro de nosotros, de distanciarnos de este tipo de sentimientos, de alejar a nuestro corazón de este tipo de tentaciones. El Evangelio nos muestra
que el Señor, sabiendo que están confabulando contra Él, sabiendo de los sentimientos de estos fariseos hacia Jesús, el Señor lo sabe, lo conoce, pero Jesús se retira. ¿Cuántas veces a nosotros nos falta tomar este tipo de acción? Más al contrario, nosotros nos enfrentamos, más al contrario, nosotros hacemos que esas chispas se vuelvan en llamas o en brasas gigantes que terminan haciendo más daño, que terminan inclusive condenando nuestra propia conciencia. Y el Señor nos invita hoy a un retiro espiritual, a un alejamiento de estos sentimientos. Pensemos, hermano, que cuántos ejemplos en nuestra vida de este tipo de momentos, luego de semanas y meses o luego de un tiempo, decimos, ¿por qué no tomé distancia? ¿Por qué no callé? ¿Por qué no me retiré? Y viene el arrepentimiento. El Señor, en las primeras líneas del Evangelio de hoy, nos muestra a un retiro. Ojo, no a ser cobardes, a retirarnos, para que esto no pueda interactuar con nuestro corazón, para que nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra alma no se corrompa, no se manche, no se pierda. El Señor hoy nos muestra con su actitud que muchas veces es bueno alejarnos, que hay algunas ocasiones donde ganamos más haciendo silencio. Y hoy el Señor nos muestra este ejemplo para poder incorporarlo, para poder imitarlo y así parecernos cada vez más a Él. Vamos ahora con el segundo punto, cumplir las palabras del profeta. El Evangelio nos muestra un pequeño párrafo del profeta Isaías o del libro de Isaías que dice, miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, etcétera, y etcétera. También dice, no gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, luego hasta que haga triunfar la justicia sobre la tierra. Con las líneas que hemos escuchado de esta profecía, de este anunciamiento del profeta Isaías, entendemos algo claramente, la misión y la voluntad que Dios tiene en Jesús, en nuestro Señor. ¿Y esto a qué nos invita? A entender a que hay un llamado que tiene Jesús y que muchas veces nosotros dejamos de ver o lo empañamos cuando tenemos momentos adversos, cuando empezamos estas situaciones difíciles con el prójimo. Muchas veces nuestro llamado se ve afectado, precisamente albergamos en nuestro corazón sentimientos de odio, sentimientos de revancha, de venganza, de ira, en vez de cuidarlo, como acabamos de ver en el punto anterior. Hoy con las palabras del profeta Isaías, también con el Evangelio que nos recuerda que Jesús fue sanando a muchos enfermos, yendo, predicando, anunciando, vemos que nuestro Señor tiene un llamado. Y no solamente lo tiene, sino que lo cumple. Y por consiguiente, Jesús, nuestro Señor, no se distrae, no negocia su llamado. Y nos invita, por lo tanto, a enfocarnos en nuestro llamado, a enfocarnos en nuestra misión, como profesionales, como padres de familia, como hermanos, como hijos, a poder nosotros cumplir ese llamado que el Señor nos hace día a día, como esposos, como compañeros, como amigos, ese llamado que es latente y que el tiempo no espera. Entendemos la misericordia de nuestro Señor, entendemos que Él siempre nos espera, entendemos que estamos constantemente llamados por Él y por su bondad, pero muchas veces nosotros, en circunstancias adversas o malas con el prójimo, nosotros postergamos ese llamado, nos distraemos, enfocando mal nuestra energía. En vez de poder cumplir, cuidar ese llamado, lo negociamos, lo llenamos de sentimientos que nos llevan a pecar y por lo tanto nos alejan de la vocación que Dios nos ha dado. Entonces, querido hermano, hoy estamos llamados a ser luz y no ser parte de la oscuridad y no a tener esas mismas actitudes de esos, entre comillas, enemigos, de esas personas que están en nuestra contra y nosotros a veces creemos ser mejores que ellas, pero nos comportamos igual o peor. Hoy el Señor nos invita a ver ese llamado que nos hace desde el bautismo, ese llamado que nos hace arrepentirnos en cada misa. Y entendemos que al salir de cada Eucaristía, al salir de cada momento de oración, seguimos albergando esos malos sentimientos,
Entonces preguntémonos, ¿hemos orado bien? ¿Hemos discernido bien? ¿Nos hemos encontrado con el Señor? ¿Nos hemos confesado bien? ¿O simplemente hemos sido hipócritas? Hoy en el Evangelio el Señor nos muestra algo que encontramos cotidianamente. Problemas, adversidades, hasta enemigos. Pero nos muestra a Jesús a retirarnos, a un retiro espiritual, a abandonarnos en su gracia. Y claro que va a ser difícil. Y obviamente que muchas veces vamos a caer. Pero precisamente entendemos que necesitamos del Maestro, necesitamos de su luz, de su palabra, así como el Evangelio de hoy, que tenemos que escucharlo día a día para poder avanzar, para poder conocer y entender. Y del mismo modo de la oración y de sus sacramentos, necesitamos de Él para que nos lleve a asemejarnos a Él cada vez más, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, así como los discípulos que cayeron, que lo negaron, que flaquearon, pero el Señor los invita a seguir intentando, a entender que somos sus discípulos y por lo tanto eso nos invita a comportarnos diferente, a ver lo que muchos no ven, actuar como muchos no actúan. Hoy pidamos eso al Señor en oración, pidamos a que nos invite a retirarnos, pidámosle a que nos dé esa humildad para en momentos adversos no caer y más al contrario, mostrar caridad por el prójimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.